recibir toda la gloria y toda la honra y toda la adoración es para ti. Gracias, papá. Cuando el mundo me
Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, incomparable ser. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el tuyo. No hay nadie como vos. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, incomparable ser. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Señor, queremos
exaltar, glorificar, bendecir tu nombre, declarar que tú eres digno, que tú eres santo. Señor, gracias porque permitís reunirnos de diferentes maneras, buscando la forma de estar juntos, aunque sea en grupos pequeñitos, en una plaza, en un parque, en una reunión de oración, Señor, pero tenemos la necesidad de ser iglesia, de ser esos 2 o 3 que se congregan en tu nombre, Señor. No queremos permitir que la nueva normalidad restrinja, cambie, altere la esencia, la sustancia de lo que somos. Señor, es ahí, es acá donde estamos, donde nos reunimos 2 o 3. En tu nombre, ahí estás tú. Eso es iglesia, eso es tu iglesia. Señor, y en este día queremos pedirte que sea tu mano de poder sobre nuestras vidas, que sea tu mano de poder sobre nuestra nación, que sea tu mano de poder sobre el mundo entero. Señor, hemos pecado, te hemos ignorado. Señor, nos hemos olvidado de ti. La humanidad camina en dirección contraria. Señor, y necesitamos arrepentimiento. Ayúdanos a entender que el reto de un padre a un hijo no es movido por el odio hacia ese hijo, es movido por el amor y el deseo de perfeccionamiento. Y a veces hemos perdido de vista, Señor, que también este es tu rol como un Dios de amor. Señor, ayúdanos. Danos dirección, bendice a la iglesia, Señor, en Argentina y en el mundo. Levanta hombres y mujeres que alcen la voz profética sin temor. Señor, ayúdanos para que hagamos tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar, voy a empezar leyendo un texto que para muchos va a ser conocido, para otros no. Pero para muchos es conocido y no saben bien a qué se refiere. Y quiero contar después un poquitito del contexto, la historia. Voy a tratar de no ser demasiado largo, aunque la historia tiene muchas connotaciones. Y el texto se encuentra en el tercer libro, el cuarto evangelio, en el capítulo 3, en Juan capítulo 3, me mareé y se lió. Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, ¿sí? San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un texto muy interesante y dice cómo la serpiente fue levantada en el desierto. Claro, muchas personas leen esto, pero no tienen, aquel que no tiene la inquietud, la costumbre de leer la Biblia, se pregunta y dice: ¿de qué está hablando? ¿De qué serpiente? De Satanás. Satanás en el desierto fue levantado y Jesús se levanta. Ahí hay unas confusiones bárbaras. Pero esto remite a una historia que pasó Israel mientras estaba en el desierto. Israel estaba en el camino, había salido de Egipto, estaba en el proceso a entrar en la tierra prometida. Y dice que
habían salido de Egipto, y vos cuando salís de la esclavitud, salís también de la comodidad de la esclavitud. Porque la esclavitud tiene cosas cómodas, ¿sí? Por ejemplo, el preso no tiene que preocuparse por la comida, no, pero la comida es una porquería, pero tiene la comida, tiene la cama, tiene otras preocupaciones, pero en algún punto la persona, yo he hablado con muchos personas que estuvieron en la cárcel y ellos me decían, cuando salís de la cárcel es una crisis mayor que cuando entras a la cárcel, si estás muchos años. El que está 1 año, 2 no pasa nada, pero el que está más de 10 años, salir de la cárcel, ni hablar del que cumple una condena de 20 años, salir de la cárcel es un desafío enorme, más difícil que entrar a la cárcel. Imaginen el pueblo de Israel que había estado 450 años viviendo en Egipto, de los cuales los últimos 400 eran de esclavitud. Ellos se habían adaptado, se habían acostumbrado, como decimos nosotros, le habían buscado la vuelta a vivir en la esclavitud. Y a veces nos pasa, le buscamos la vuelta a vivir en la esclavitud. Y ellos cuando salen, cuando Dios dice los saco, ellos sabían que necesitaban salir. Ellos estaban cansados de la injusticia que vivían. Ellos estaban siendo muy oprimidos. Pero por otro lado, en Egipto ya se habían, como dicen los paisanos, ya se habían aquerenciado, ¿viste? Especialmente muchas personas mayores que habían vivido, nacido y vivido toda su vida. Los padres habían vivido toda su vida, los abuelos habían vivido toda su vida y los bisabuelos habían vivido toda su vida. Había generaciones que habían estado en Egipto. Era como su nueva normalidad, o su normalidad, mejor dicho. Claro, cuando Dios los saca de una tierra moderna, de una tierra, por más que ellos sean esclavos, era una tierra moderna, una tierra con muchas características lindas, y los saca al desierto. Y claro, el pueblo empieza a dudar, al cabo de los años, si ser libres era mejor que ser esclavos. Y este es un planteo que muchas personas se hacen en la actualidad. ¿Realmente ser libre es mejor que ser esclavo? ¿Es mejor ser libre o es mejor tener a alguien que te use pero te garantice los elementos mínimos para vivir? Bueno, así estaba el pueblo de Egipto en el desierto. Egipto representa todo aquello que te esclaviza, que te limita, pero que te da comodidad. Es esa situación en la que vos te sentís esclavo, pero también te sentís seguro. Es esa situación en la que vos te sentís dependiente y limitado, pero que también te sentís seguro y en algún punto como tranquilo. Egipto representa las cárceles que nosotros mismos fabricamos y que muchas veces nos negamos a abandonar. Egipto representa esa circunstancia, esa situación que me molesta, esa situación que me oprime, esa situación que me detiene, esa situación que me anula, pero sin embargo está ahí y me resisto a abandonarla. Y esto era lo que había sucedido, ¿no es cierto? Ellos habían dejado Egipto. Y dice el relato que la gente se desanimó por el camino. Hay un elemento acá muy interesante con respecto a la palabra camino que nosotros necesitamos entender. La palabra camino está emparentada, es un proceso que implica ir hacia adelante. Camino implica avanzar, camino implica ir hacia adelante, marchar. De ahí viene la palabra procesión. La palabra procesión es proceso en el camino. Y procesión también tiene que ver con proceso
en nuestra vida, lo que le estaba pasando a el pueblo de Israel es que no estaban resistiendo, no estaban aguantando el proceso. Y acá también encuentro similitudes con lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Nos sucede que no toleramos los procesos, no soportamos los procesos. Los procesos son difíciles, los procesos son incómodos, los procesos son agotadores, los procesos son irritantes. Y el pueblo estaba cansado por ese proceso por el cual ellos estaban atravesando. Y te voy a decir algo. Las peores tragedias en la vida de las personas no tienen que ver y no están relacionadas con un error, no están relacionadas con una equivocación. Los peores errores, los peores fracasos, las peores tragedias están relacionadas con la falta de perseverancia. No son las equivocaciones las que arruinan la vida de la gente. En términos generales es el rendirse, el abandonar, el dejar de luchar, el dejar de creer, el dejarse vencer, el dejarse agotar. Esto es lo que determina el fracaso en la vida de las personas. Lo peor que te puede pasar no es fallar. Lo peor que te puede pasar es desistir. Y es mucho peor cuando desistís abandonando y culpando a Dios. Cuando en lugar de buscar la ayuda de Dios para no desistir, cuando en lugar de buscar el socorro de Dios para no desistir, cuando en medio de la crisis acudís con más intensidad a Dios, empezás a culpar a Dios por lo que te está sucediendo. Empezás a incorporar a tu vida un espíritu de queja. Empezás a decir, bueno, yo no tengo la culpa. Bueno, fue mi papá, fue mi mamá, fue mi esposo, fue el gobierno, fue el país, fue Dios. Alguien permitió que esto me pase y yo no tengo ninguna responsabilidad. Y en vez de ir a Dios en búsqueda de ayuda, vamos a Dios en búsqueda de reclamo, en búsqueda de queja. Tratamos de villanizar a Dios o de villanizar a alguno de los hijos de Dios que nosotros entendemos tenían la responsabilidad de cuidarnos y no lo hicieron. Lo cierto es que los procesos son duros y el desierto es incómodo, pero es necesario ir al desierto porque es ahí donde Dios va a forjar tu carácter. El carácter no va a ser forjado en donde todo está bien, donde todo es maravilloso. Ese es el premio. El premio es que todo esté bien. El premio es que todo sea maravilloso. El premio es las circunstancias color de rosa. Pero el desierto es el proceso, el desierto es el aprendizaje, el desierto es la escuela. El desierto es lo que cada uno de nosotros debemos atravesar inexorablemente para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Si no atravesamos el desierto, nunca vamos a llegar a la tierra prometida. Si yo me resisto a pasar el desierto, si yo rechazo atravesar el desierto, entonces yo nunca voy a llegar a la tierra prometida. ¿Y qué pasa en el desierto? En el desierto muchas veces estamos con lo justo. Dice que ellos tenían para comer un alimento que Dios les mandaba que se llamaba maná.
El maná no era que le tiraba a Dios figacita del cielo, no. Llovía una especie de harina y ellos juntaban una cantidad de harina y con esa harina la elaboraban de diferentes maneras, había diferentes formas de elaborarla y con eso comían, ¿sí? Era como si fuesen la harina para hacer pan o factura o la masa para los fideos le vas buscando la vuelta, ¿viste? La mezclás con una cosa, con la otra y vas haciéndole, bueno. Eso era lo que ellos recibían y con eso cocinaban. Pero cuando recibieron por primera vez el maná les pareció maravilloso. Dijeron, bueno, gracias a Dios no nos vamos a morir de hambre. Pero pasó el tiempo y se cansaron del maná. ¿Te pasó que alguna vez Dios te bendijo con algo y al principio te parecía maravilloso y después pasó un tiempo y dijiste, ya estoy cansado, ya estoy podrido? No estoy hablando del matrimonio, por favor, chicos, no. Pero viste como que a veces al principio decís, ay, qué bendición esto, mirá qué lindo. Y después, cuando pasa el tiempo, decís, otra vez sopa. Y mirá esta frase, es terrible. Número 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Siempre que hablas contra Dios, hablas contra los líderes. Y siempre que hablas contra los líderes, hablas contra Dios. Va de vuelta. Para vos que estás mirando ahí, que vas a mirar. Siempre que hablas contra Dios, hablas contra el líder. Y siempre que hablas contra el líder, hablas contra Dios. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, mentira, había maná, ni agua, mentira, había salido agua de la roca. Y escuchen acá cómo termina. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahora querían cambiar de panadería. Ahora el problema no era que no había pan. El problema real no era que no había agua. El problema era que querían cambiar el menú. Porque cuando satisfacemos todas nuestras necesidades, empieza a jugar un rol muy importante, algo que se llama deseo. Y el deseo tiene que ver con lo que no tengo y no con lo que tengo. Yo deseo algo, lo deseo hasta que lo tengo. Después que lo tengo, lo dejo de desear y al poco tiempo de tenerlo, ya me cansó. Esto es lo que sucedió con Israel y es lo que pasa con nosotros permanentemente. Señor, quiero, desesperado, oramos por algo, una manifestación, una sanidad, un trabajo. Y cuando conseguimos el trabajo, gloria a Dios, conseguí el mejor trabajo del mundo, mi jefe es una belleza, le voy a dar un beso en la boca, nos volvemos locos. Pero cuando pasa el tiempo, ni el trabajo es tan maravilloso, ni lo que conseguimos es tan lindo. ¿Por qué? Porque el deseo ya fue anulado. La necesidad fue suplida y entonces volvemos a tener otro deseo más. Esto pasó en el pueblo de Israel. Digo, estamos cansados. Déjame que te lea una versión que es la traducción, el lenguaje actual. Dice, comenzó a protestar contra Dios. Le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Solo para darnos muerte en el desierto. No tenemos pan ni agua y estamos cansados de esta comida tan desabrida. ¿Cuántas veces son los detalles los que nos agotan?
Ay, estoy agotado. Ay, no, el pastor no me saludó como me tenía que saludar. Ay, no, el líder no me dio la mano. Yo noté que me apretó despacito la mano. Eso es síntoma de falsedad. Porque cuando tenemos nuestras necesidades básicas, reales, satisfechas, empezamos, como dicen por ahí, a buscarle el pelo al huevo, la quinta pata al gato. Empezamos a querer buscar cuestiones, nos volvemos quejosos. ¿Y saben? Yo creo que la iglesia del tiempo prepandemia fue una iglesia quejosa. Creo que poco tiempo antes de la pandemia, o mucho tiempo, pero hasta antes de la pandemia, la iglesia era una iglesia quejosa. Una iglesia competitiva que inventó el evangelio de la prosperidad. No estoy en contra de prosperar, ¿eh? Me parece fantástico que prosperemos y creo en que Dios es un Dios que te prospera. No malentiendan lo que les estoy diciendo, pero el evangelio no es prosperidad. La prosperidad es una consecuencia. Así como la pobreza es una consecuencia de la esclavitud del pecado, la prosperidad es una consecuencia de ser libres en Cristo. Esto lo tengo claro, pero se generó un evangelio de la prosperidad donde cada vez tenías que tener más. Y la relación espiritual con Dios estaba medida por el modelo y el valor de tu auto. Depende de cuánto tenías, era tu espiritualidad. Y nos volvimos quejosos y el Señor nos daba un autito lindo para movernos y al principio contábamos testimonios, decíamos, ¡ay, qué lindo el autito que Dios me dio! Y a los 7 meses, 8 meses, un año decíamos, no, este auto me tiene cansado. Es una porquería. Y todo, ¿no? Como que todo. Dios nos daba cosas y nosotros al poco tiempo nos volvíamos quejosos. Creo que fuimos una iglesia quejosa. Nos quejábamos de la comida desabrida. Sin darnos cuenta que la tierra es el desierto, no es la tierra prometida. Y nunca va a ser la tierra prometida. La tierra nunca, el mundo nunca va a ser la tierra prometida. La tierra prometida es la eternidad. No entendamos mal, ¿eh? No cambiemos la teología. Acá no hay tierra prometida en este tiempo. La tierra prometida va a ser cuando estemos en eternidad. Sí en la tierra, pero en eternidad. Mientras estemos en temporalidad no hay tierra prometida. Mientras estemos en temporalidad hay desierto. Y el desierto habla de que capaz que llegás a un oasis y está todo maravilloso y tenés mucha agua y le pegás a la roca y sale agua y el Señor te manda codornices y todo lo que vos quieras. Pero hay desierto donde vas a tener que vivir de maná. Y deja de quejarte del maná porque es el sustento que Dios te da para cada día. Pero la iglesia empezó a justificar, a inventar quejas con basamento teológico. Y empezamos a quejarnos de Dios. Empezamos a analizar si realmente Dios era tan justo o no era tan justo. Y cuenta el relato que cuando esto sucedió, cuando el pueblo se revela espiritualmente, no es una revelación tan manifiesta, no es que el pueblo dice no queremos saber más nada con Dios. El pueblo lo que dice es lo que Dios nos da, a nosotros no nos gusta demasiado. No, yo no tengo el valor para decir estoy en contra de Dios. Pero me animo a decir, y la verdad que yo estaba esperando otra clase de bendición, Yo esperaba la rubia de 1,80 m, 90, 60, 90 y me diste una rubia de 90, de 1,80 m, 60, 1,80 m, pero bueno. La expectativa no coincide con la realidad. Y cuando esto sucede y cuando el pueblo empieza a creer que tenían derechos a algo más, Dios envió una plaga. Una plaga que causaba muerte.
en las personas. Una plaga que liquidó a un porcentaje importante del pueblo de Dios. No es una plaga que afectó a Egipto, no es una plaga que afectó a... Es una plaga que afectó al pueblo de Dios. Diezmó al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, que eran los que entendían, en lugar de dirigir de manera correcta, de vivir de manera correcta, estaban en una actitud de yo merezco más. Qué distante es este hecho en el cual Dios permite que una plaga de serpientes venenosas ataquen el campamento israelita, matando a las personas. ¿Cuán distante es esto de la imagen del Dios romántico, bueno, maravilloso que te habrá? Es casi un Papá Noel que te da regalitos cuando se los pedís y nada más. ¿Cuán distante es esta imagen de un Dios diciendo ahora les voy a mandar serpientes para que los piquen y van a ver cuánto es bueno, lo que es bueno? ¿Qué diferente es del Dios de Hollywood? Del Dios que queremos creer, pero que es diferente del Dios de la realidad. La religión nos contó un cuento y la gran mayoría de los cristianos tienen dos dioses. Un Dios malo en el Antiguo Testamento y un Dios bueno en el Nuevo Testamento. Entonces todo lo que Dios era de malo en el Antiguo Testamento ahora es de bueno en el Nuevo Testamento. Y déjame que te diga algo, está en contra por completo de lo que la Biblia dice de Dios, que es un Dios inmutable. O sea, que Él no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y entonces, qué complicado. Qué complicado, ¿no? ¿Cuál es Dios? ¿Cuál es el Dios de amor? ¿El que mandó la serpiente a matar a parte de su propio pueblo? ¿O el que mandó a su hijo a morir en la cruz por el pecado de la gente? El mismo. Su carácter no ha cambiado nada. Su esencia es exactamente la misma. Queremos cambiarlo en nuestra mente, nos queda bien cambiarlo. Decimos, no, bueno, antes sí, si hacías una cosa mal, Dios te daba con un caño. Ahora no, tranquilo, no pasa nada. Desde que Jesús murió todo se calmó, podemos hacer lo que queremos. Y de repente suceden cosas que hacen que el mundo, la humanidad entera, entre en vilo. Y digamos, ¿y esto? ¿Dios perdió el control? ¿Se le está escapando de las manos? ¿Permitió que el diablo avance? Los chinos hicieron el virus y lo mandaron y Dios los autorizó, les permitió, no se dio cuenta. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en la humanidad? ¿Dónde está? En toda esta ecuación de gente muriendo, de pastores muriendo, pastores enfermando, ¿cuál es la ecuación? Porque en algún punto creemos, los cristianos creemos, nosotros estamos inmunes, ¿no? Yo estoy inmune, yo soy un pastor, el hijo del Dios viviente, a mí el coronavirus no me va a tocar y de repente me enfermé. Cuando Dios permite o envía una circunstancia, recordemos que Dios siempre es un Dios de propósitos. Siempre es un Dios de propósitos. Y si hay algo que Dios necesita, si hay algo que Dios quiere y que la iglesia olvidó, es que nuestra responsabilidad es reconciliar a las personas con Dios. Pero por muchos años las hemos tratado de reconciliar con nosotros mismos. Por años dejamos de predicar
el evangelio completo para parcializar el evangelio. Últimamente el mensaje de la hipergracia ha tomado una relevancia a nivel mundial. Tal vez no estamos mirando al lado correcto. La intención del Padre cuando manda esta plaga al desierto no era matar a los israelitas, era hacer que se arrepientan. Y lamentablemente, como dicen por ahí, somos hijos del rigor. Y no nos arrepentimos cuando no hay consecuencias. Nos cuesta horrores arrepentirnos si no pagamos las consecuencias. Y hubo la necesidad de que el pueblo se dé cuenta de que estaban equivocados, de que estaban haciendo las cosas mal, de que estaban reclamando de un Dios que los había sacado de la esclavitud, que los estaba sosteniendo en el desierto, que los estaba guiando a una tierra prometida, que estaba cumpliendo un proceso con ellos, y ellos solo veían que la comida estaba sin sal. Está desabrida la comida, la verdad no me gusta, estoy cansado de esta comida. Dice en Números 21:7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Eso es una acción profética. La humanidad no va a tener respiro si no acude a los siervos de Dios para que ellos intercedan delante de Dios. No hay forma de que esto pare si la iglesia no cumple un rol intercesor. Pero para que la iglesia cumpla un rol intercesor, primero tiene que haber arrepentimiento. En la medida en que primero la iglesia y después la humanidad no se arrepientan de haber abandonado a Dios, esto va a continuar. El Señor dijo, me abandonaron a mí, fuente de agua vida, y cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Esto hizo la humanidad, esto hizo la iglesia. Pero cuando hay arrepentimiento hay respuesta, y el arrepentimiento trae una respuesta. Y el Señor le indica hacer, es muy curioso esto, le indica hacer una serpiente de bronce, una estatua que representaba a la serpiente. La pone alrededor de un palo y la alza en medio del campamento. Y cualquiera que era mordido, si la miraban, era curado. Algunos, siempre tenemos mejores planes que Dios nosotros, ¿no? Nuestros planes son superadores y nosotros decimos, y Señor, ¿y si sacaba la serpiente para que no los muerdan? ¿No era mejor? No, porque ellos tenían todavía que seguir sufriendo. Necesitaban seguir siendo tratados, porque aquellos que no habían sido mordidos aún, era fácil, miraban la serpiente, se salvaban de la mordida y nunca les iba a quedar ninguna marca del acto de desobediencia. ¿Y sabes qué? La desobediencia y el abandonar a Dios siempre
siempre deja marcas en la vida. Siempre deja marcas. Alejarse de Dios deja marcas. Ignorar a Dios deja marcas. Criticar a Dios y a los hombres de Dios deja marcas. Permitir que nuestros deseos personales, egoístas, se antepongan a los planes de Dios deja marca. Y él le dio una alternativa y era alzar esa serpiente en el medio del campamento, y cuando alguno era mordido tenía que acudir ahí a donde estaba la serpiente y mirarla. Según el comentario de Matthew Henry, los mismos judíos dicen que no era ver la serpiente de bronce lo que curaba, sino que al mirarla miraban al Dios eterno como el Señor que los sanaba. Ellos miraban la serpiente y no es que decían, ay, esa serpiente me sana. No. Esa serpiente les recordaba la consecuencia de su alejamiento, la consecuencia de la plaga, la característica de lo que estaban viviendo, y decían, no quiero seguir viviendo esto, quiero volverme al Dios eterno. Necesito volverme a Dios. Hoy la humanidad está en una situación parecida. Hoy estamos frente a una plaga. Yo no sé exactamente, y nadie sabe, si fue un plan diabólico, si fue un juicio divino. Lo que sí sabemos es que nada se escapa del control de Dios. Lo que sí sabemos es que Dios sigue sentado en el trono controlando todas las cosas y que su mirada está sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada anciano, sobre cada niño, sobre cada ministro, sobre cada cristiano que está atravesando la enfermedad, que ha atravesado o que va a atravesar en el futuro la enfermedad. La mirada de Dios está sobre ellos. La pregunta es si la mirada de ellos está sobre Dios. Yo no tengo dudas. Yo tengo dudas del origen de la enfermedad, pero no tengo dudas de que en definitiva es una consecuencia de una humanidad que decidió darle la espalda a Dios. La humanidad decidió darle la espalda a Dios desde hace años, cada vez peor. Y lo grave es que la iglesia se ha vuelto una iglesia flexible, una iglesia que se adapta, una iglesia que ha perdido el sentido épico de la fe, el sentido de la fe como el elemento poderoso que nos va a sacar adelante en medio de la angustia de la pandemia. La fe nos va a rescatar. Eso se perdió. Se ha perdido el significado de la fe como el elemento que la humanidad necesita para salir de esta situación, y nos hemos plegado al concepto generalizado: quédate en casa, usa barbijo, vacunate. Y no estoy diciendo que esto esté mal, digo, la iglesia además de eso tiene que tener un mensaje superador, el mensaje de fe. Tenemos que ser una iglesia que hable la fe, una iglesia que guíe a las personas a mirar a Jesucristo. Buscamos que la gente acepte a Jesús como Salvador. Damos un mensaje de todo bien, tranquilo. Pero no confrontamos
a las personas con un arrepentimiento, con un cambio de vida, con una transformación genuina en lo que hacen, en lo que viven, en lo que practican, en lo que dicen, en sus deseos. Es difícil. Es más fácil estar tranquilos, callados, no meternos en temas complicados. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no puedo dar otro mensaje. No me sale otro mensaje. No tengo forma de hablar de otra cosa que no sea de Jesucristo como el único Salvador y la única respuesta frente a la plaga, frente a la enfermedad, frente al sufrimiento y aún frente a la muerte. Porque Jesús trae respuesta al que sufre, pero también trae respuesta al que muere. Porque en Cristo el morir es ganancia. Cuando para nosotros la muerte de un ser querido es una tragedia, o ese ser querido no conoce a Dios, o nosotros no conocemos a Dios. Por supuesto que da pena perder un ser querido. Yo he perdido seres queridos. No sé cuántos de los que están mirando han perdido un hijo. Yo lo he hecho. Pero el morir es ganancia. Si no dejo de predicar el evangelio, si no creo a pie juntillas lo que dice la palabra de Dios, entonces condénenme por hipócrita y no por loco. Este es un tiempo para que la iglesia pueda volver a mostrar a Jesucristo. No los programas de las iglesias, no los beneficios de asistir a la iglesia, no la prosperidad, no el Jesucristo. Jesucristo como el Señor de señores, el Rey de reyes, el que guarda, el que cuida, el que protege, el que acompaña y que merece ser adorado siempre. Aquel contra el cual no debemos quejarnos. Para de quejarte. Te han enseñado, no, porque tú te mereces, eres un hijo de Dios. Reclámale a Dios. Yo te voy a decir algo, agradécele a Dios, honra a Dios, humíllate delante de Dios, obedece a Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso es. Yo tengo la seguridad, pero la absoluta seguridad, que si un día la iglesia en una ciudad, en un acto que muchos van a catalogar como de locura, pero un acto casi de rebeldía, saliera al unísono, a los parques, a las plazas, a las calles, un día, un domingo, para orar. No oraciones por Zoom, muchachos. No, tenemos un Zoom, tenemos 200 pastores conectados en el Zoom orando. Qué lindo. Salir a la calle. No, pero en la calle no podemos contagiar. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pueblo de fe?
Donde está ese sentido, como decía recién, ese sentido épico de la fe, no esa fe que si no, con mi Dios, cantábamos hace años, con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Coronavirus, ay, no vamos a casa. Ay, no, encerrado, quédate en casa. Yo realmente cuando veo el mensaje de cristianos que dicen quédate en casa, me da una tristeza. Una tristeza. Y los amo, no estoy enojado con ellos, no trato de nunca un comentario, nunca discuto. Pero digo, Señor, ¿qué nos está pasando? Ponete de pie ahí donde estás. El mensaje es simple. Míralo a Jesús. La única manera de ser sanado, míralo a Jesús. La única manera de ser preservado, míralo a Jesús. La única manera de ser perdonado, míralo a Jesús. La única manera de estar asistido, míralo a Jesús. Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel cree, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque cuando miramos a Jesús en ese madero, no vemos un hombre condenado. Vemos un rey que se entregó por nosotros, que pagó mis pecados, que libró mis enfermedades, que llevó mis dolores y que todo lo hizo por amor a vos, por amor a mí. Cerra tus ojos. Quiero terminar este tiempo orando. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, gracias por haber sido levantado, Señor, y porque el mirar, el acudir a ti, el creer en ti, Señor, el obedecerte a ti, el seguirte a ti, nos pone en una condición de privilegio, Señor, de salvación, tanto en la enfermedad como en el dolor, como en la vida, como en la muerte. Señor, y estamos convencidos y estamos seguros de que en ti vamos a ser más que vencedores. Señor, oro por la humanidad, oro por la sociedad, oro por la iglesia, para que volvamos una vez más a poner tu nombre bien en alto. Quita esa actitud flexible y ayúdanos a mantenernos firmes en tus principios, en tus valores. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua, Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Esta semana vamos a tener diferentes actividades. A partir del lunes podemos volver a tener reuniones en espacios públicos. Va a estar frío el asunto, pero algo vamos a inventar. Estén atentos, les vamos a tener, les vamos a ir mandando información por WhatsApp. Aquellos que están suscriptos en el WhatsApp, presten atención. Los que no estén anotados, por favor, manden un WhatsApp a nuestro número. Va a aparecer por acá a algún lado. Yo sé que acá debe haber una pantalla y por acá va a aparecer el número en algún momento, que si no me equivoco es 2705-4007, pero seguramente lo van a poder anotar viéndolo. Manden un email ahí, un mensaje ahí, un WhatsApp ahí, y ahí rápidamente le van a llegar toda la información de las actividades que vamos a tener durante la
semana, tanto los lunes como los martes, como los miércoles, como los jueves, como los viernes, tenemos alguna actividad. Así que mantengámonos en contacto, no bajes los brazos, no te rindas, no tengas miedo, no le creas al diablo, créele a Dios, míralo a Jesucristo y en su nombre somos más que vencedores. Que Dios te bendiga enormemente y que tengas una bendecidísima semana. Chau, Dios te bendiga.